No haría falta ni presentarlo, pero bueno, quizás decir que es de esas personas dentro de la poesía visual que te la encuentras un día y te la llevas puesta para toda la vida. Ya es imposible. Y Antonio Moreno Ayora es quizás menos conocido para algunos de vosotros porque se mueve generalmente en un ámbito muy diferente con respecto a la poesía visual, que también conoce, practica y sabemos que últimamente quiere y nos trata muy bien. Es un crítico del diario Córdoba, del Cuadernos del Sur, ya ha hecho una crítica sobre el centro sobre este cuarto encuentro y podemos decir de él que es una persona que siempre que lo buscas lo encuentras, a pesar de que sabemos, que nos consta, que en su mesa de trabajo tiene pilas enormes de libros, sobre todo de primeros autores que encuentran en él un pequeño refugio para que contar con su crítica, que es muy apreciada en la provincia de Córdoba. Los que sois de fuera quizás no tenéis la oportunidad de leer sus críticas, pero son muy documentadas, muy acertadas. Para nosotros, a mí ahora mismo además, él nunca viene sin su papel y su lápiz, y él está haciendo, junto con Francisco Peralto, de relatores de este encuentro, y mañana veréis con qué rigor nos va a contar todo lo que aquí ha sucedido. Te agradecemos mucho tu presencia aquí entre nosotros y que, como decía, que sea por muchos años, Paco y Antonio. Esperemos y se intentar. Bueno, muchas gracias, Antonio Monterroso, que es el alma y el motor de estas reuniones, de estos encuentros, y yo me reitero en las palabras que él ha dicho. Paco Peralto, que es también el autor importante o el que le presta atención a la autora importante dentro de la poesía visual, pues efectivamente presentación no necesita porque él es sobradamente conocido en el campo de la poesía experimental y de la edición. Y entre otras cosas también te puedo decir que Paco, al menos desde que yo lo conozco, creo que es una persona sobradamente respetada por sus cualidades. Entre ellas figuran la franqueza, la amistad y sobre todo una dadivosidad que lo caracteriza sin límites. Por tanto, esas cualidades lo hacen ya merecedor de un alto aprecio. Y bueno, yo recuerdo también que para el que quiera conocerlo un poco más de las personas que van viniendo nuevas a cada uno de los encuentros, hay un libro por ahí que se publicó el año 1999 que se titulaba Francisco Peralto, Fervor en la palabra. Hace pocos días, como soy usuario, como muchos de vosotros, del Facebook, pues encontré que Manuel Calvarro, también autor o artista conocido en el mundo de la experimentación o de la visualidad, decía lo siguiente, escribía en Facebook el día 28 de septiembre de este año 2012, escribía, y cito entre comillas: desde luego que en editores de poesía visual hay un nombre que destaca con letras de platino o diamante u otro mineral o metal que en un futuro reciente supere en valor a esto. Este es Francisco Peralto y la editorial estrella, Corona del Sur. Humildemente, agregaba Manuel Calvarro, y desde lo que a este insignificante poeta visual le corresponde, muchísimas gracias. Pues entonces creo que esas palabras, muchísimas gracias, también tienen que servir para inaugurar esto que, bueno, se puede titular diálogo, se puede tildar de preguntas-respuestas, casi como es mejor, porque yo he tenido un día más para examinar el libro y creo que, bueno, Paco nos va a ir respondiendo a lo que se le plantea aquí, ustedes y en principio yo. Así que como no puedo extenderme mucho y ya he dicho que en su biografía figura que él es una primicia ahora en este encuentro de Peñarroya en Pueblo Nuevo, pues quiero decir que este libro que tenéis ahí o que tenemos ahí tiene nada menos que 1115 páginas y que todas ellas, de una manera o de otra, van dedicadas a la poesía visual con mayúsculas, aunque él, Paco, sea también un poeta discursivo totalmente acreditado en esa rama de la discursividad. Recuerdo un libro monumental de hace unos años que se titulaba Ritual. Pero bueno, es posible plantearle en este momento en qué momento él se adhirió al arte de la visualidad, puesto que también empezó con la poesía discursiva. Así que eso, si quieres, es para que iniciemos desde un principio, en qué momento te iniciaste en la poesía visual. Bueno, concretamente cuando se publica
el número del Urogallo en 1973, el Urogallo publica un número dedicado a la poesía experimental, y ahí es donde yo descubro pues precisamente eso, ¿no? La poesía visual, la poesía experimental. Allí hay la cubierta de ese número, que hoy día es una joya, está reproducida en una de las páginas del libro de Visual Libro. Y bueno, allí hay artículos de Gradolí, de Montel, hay poemas de Millán, hay un trabajo muy bueno de Ignacio Gómez de Liaño sobre máquinas poéticas y mucha más gente. Antonio Gómez se cita en la bibliografía, pues entonces Antonio Gómez es el más joven de nosotros, pero entonces todavía era un poquito más joven. Y en el libro aquel que publicaron con Carlos de la Rica y con Muro y Roja, etc. Y bueno, ahí es donde conozco la poesía visual. Y luego ya al año siguiente, en el 74, que visito a Carlos de la Rica, voy expresamente a Cuenca para ver a Carlos de la Rica y para que me publique no un libro de poesía visual, sino un libro de poesía discursiva, Elegías del Silencio. Pues Carlos me da pues un montón de libros, tanto de poesía discursiva como de poesía visual, y evidentemente me decide ya a cultivar también la poesía visual. De hecho, cuando regreso a Málaga, pues escribo un artículo que se titula la poesía en libertad. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo. La poesía en libertad, que es el primer artículo que se publica en Málaga sobre este tema. Tenéis que recordar que eso es en el año 74, y entonces Málaga no tenía universidad ni nada, aquello era, no es que hoy sea mucho, pero en fin, entonces era un auténtico desierto cultural. Y ahí es donde descubro la poesía visual. ¿Qué pasa? Que yo soy un pintor frustrado. Entonces, claro, la pintura para mí siempre fue, desde que tengo memoria, pues fue un atractivo, ¿no? Los lápices, dibujar, ¿no? Dibujar y escribir. Y claro, al ver los trabajos del Urogallo y luego los libros que me dio Carlos, pues ya está, pues me puse a hacer cosas. Y de hecho el primer poema que hago es un poema letrista, que lo pongo como viñeta de mi antología de la poesía malagueña contemporánea, que publico en el año 75. Son cerca de 400 páginas, claro, y ahí está pues toda la gente del 27 malagueña, y bueno, y todos los grandes después de Málaga, como por ejemplo Alfonso Bonales, la Victoria Atencia, Rafael Pérez Estrada, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Claro, si sigo hablando entonces ya... Eso iba a decir yo, claro. sí. Entonces no nos vamos de aquí ni en 70 años, porque acabo de cumplir 70 años, entonces son 70 años, claro. O por lo menos casi 50, yo qué sé, bueno. Pues perfecto, no te vas a extender demasiado por lo que ya se habla. Si no me equivoco, el libro, creo que en su portada acota una fecha, creo que es 2001-2010, lo que se llama la década del entusiasmo, y entonces lo que yo me plantearía en primer lugar, la acuñación de ese término, ¿de dónde viene? ¿Por qué surge? Pues bueno, la acuñación del término, primero es década, evidentemente, porque yo cada final de año y principios del otro me planteo siempre un proyecto siempre que sea diferente a los anteriores. Entonces yo tenía ya en marcha un proyecto que lo empecé a final del 2010, que se titula Roma, y que está a medio hacer. Está a medio hacer porque entre medio me brotó este en los primeros días de enero, porque me caí en la cuenta en enero del 2011 que se había cumplido una década, o sea, se había cumplido la primera década del siglo XXI, y además del primer milenio de la era común, que es una cosa muy importante. Pero es que además esa década es la que ha historiado y ha cimentado lo que ha sido la poesía visual, porque la poesía visual en España está considerada que empieza en el 63 o 64. Ahí hay alguna pequeña discusión entre los autores. Pero en 63 o 64 es cuando ya empezamos a hablar de poesía visual, empiezan a hablar de poesía visual. Y es la década donde se hacen, para mí, la antología
la antología más honesta. Bueno, ya sabemos que está la de Millán en el 75, pero eso es otra historia. Esa es la que marca y la que da a conocer realmente toda la poesía visual en el ámbito académico, la de Millán, pero eso es una antología internacional. La antología, para mí, que merece ser destacada durante todo el tiempo, durante estos casi 50 años, bueno, pues son evidentemente las que hizo José Carlos Beltrán, después, para mí, la más didáctica y la mejor sin duda, la de Félix Morales Prado, que lo tuvimos aquí en el segundo encuentro. Después la de Gradolí, muy voluntariosa, y después tenemos el catálogo de Antonio Orihuela, de la exposición que hizo en Guadalajara. Después el estudio de Antonio Orihuela es muy bueno. Claro, entre medio tengo que decir que yo le publiqué, que además lo presentó aquí también en el segundo encuentro, el archivo de poesía experimental, que ahí prácticamente, naturalmente no está todo, porque ya sabemos que el archivo, el mal que tiene es que siempre es incompleto. Pero ese es el primer motivo. O sea, que la década ya, porque cuando empieza la década ya han pasado 40 años, o más o menos, de los inicios. Ya hay una cierta perspectiva. Y a lo largo de la década se cumplen los 50 años. Entusiasmo, porque es verdad que cada día que pasa hay más autores, más gente, más poetas, más pintores, fundamentalmente, que están llegando a nuestro campo. Entonces, Antonio Orihuela, el catálogo de aquella exposición de Guadalajara, lo tituló Fragmentos de entusiasmo, que es un título precioso. Claro, década, ¿qué otra cosa le acompaña? Me acordé de la palabra entusiasmo. Y parece que esos títulos, que esas palabras, que ese epígrafe, pues ha tenido aceptación, y que, bueno, por lo menos la gente que está recibiendo el libro y los que ya lo sabían, pues parece que están contentos con denominar a la década pasada década del entusiasmo. Perfecto. Bueno, ya veis que Paco viene esta mañana con el atuendo de impresor, porque... No, bueno, el atuendo de impresor ya es cualquier cosa, perdón que te interrumpa. Vengo con el atuendo, he querido además repetirlo, que tuve en la revista Caminada Visual Picasso. Bueno, efectivamente. Sí, el mono de trabajo, sí, vale, pero un mono nuevo, limpito y todo. Bueno, desde su punto de vista de poeta visual, de impresor y de todo lo que queramos esta mañana añadirle, él ha conseguido, como ya creo que ha adelantado un poco, una obra magna, grandiosa, extensa, que cuando la vayamos poquito a poco conociendo, nos daremos cuenta que está dividida en dos partes y está a su vez en capítulos. Y luego cada capítulo también se divide, si no me equivoco, en distintos libros. Entonces, al revés, parte el libro y capítulo. Bien, pues entonces yo te requeriría que de manera muy esquemática hablara un poco del contenido de esas partes, de esos capítulos, de esos libros, lo que tú quieras, nada más, evidentemente, de forma que tú selecciones de esa estructuración que le has dado. Bueno, la primera parte son artículos sobre la década del entusiasmo. Entonces, de la gente que yo sé que no solamente durante la década del entusiasmo, sino que de antes ha estado trabajando intensamente, pues le solicité que hablaran sobre esos días. Entonces, pues, otra gente que no tiene tanta historia, pues, pero que ha hecho una labor durante esos años, pues también les pedí que hicieran cosas. Entonces, por ejemplo, la inicia César Reglero. Bueno, con César Reglero me une una amistad en realidad de la década del entusiasmo. En realidad. De mucho antes, recuerdo cuando él mandaba el BOE con una bicicleta, y el sillín de la bicicleta era una silla, pero una silla de estas mismas, era una silla que había puesto, era una cosa preciosa. Vestido de ciclista con la silla. Pero esa foto se la pedí muchas veces y no me la quiere dar. Bueno, entonces, se lo pedí a César Reglero, a Calvarro, a Antonio Gómez, todo mal respondido. Se lo pedí a Antonio Montesino por la labor que han hecho durante los 10 años allí en la Universidad de Cantabria. Se lo he pedido a José Blanco por las cosas que están haciendo en poesía, también a Juan Quesán, que es el que lleva realmente poesía, que se han hecho tres poesías.
se lo pedí también a Aliseda, que también lo ha hecho, y está el capítulo de Aliseda hablando del CPV y de veneno y de todo lo que se ha hecho aquí, de los anteriores, está ahí. Y también Campal, claro, le pedí a Campal como técnico en ello, que hablara de las revistas ensambladas. Ahí está su artículo, y ese es digamos, el primer libro de la primera parte. El segundo libro lleva un par de capítulos, que el primer capítulo es el estudio, la muestra y el estudio biobibliográfico, y también desde el tipo de vista del profesional, la descripción desde el punto de vista del profesional de las artes gráficas, de las obras que me han ido mandando. O sea, ahí tengo desde un pliego, sería esto doblado, esto es un pliego, no solamente según el algo de la arte gráfica, según la legislación española también, esto es un pliego. Y lo doblamos. Bien. Ahí se registran absolutamente toda la obra recibida. La segunda parte de ese libro es el préstamo que me hizo César Reguero del ASMA TDS, que por cierto, el que no lo conozca y pase alguna vez por Tarragona debe de detenerse y conocerlo, porque es un museo, realmente el único museo sobre arte por correo existente, una maravilla, Y después ya viene la descripción de las obras que nosotros en Corona del Sur hemos publicado. Hemos publicado a los distintos poetas, también un apartado con las mías y con lo de mis hijos, y ahí realmente termina lo que es la primera parte. La segunda parte, en el centro hay una serie de páginas, son casi 200 páginas, dedicadas a, que la titulo álbum, que ahí lo que se refleja es las visitas que hemos tenido y la revista Caminada. Entonces la segunda parte, que no la tenía prevista hacer, es una antología de unos 20 y tantos poetas, una amplia antología, cada poeta lleva unas 20 páginas, 20 páginas exactas, en las que con toda libertad ellos han ofrecido sus datos, han hablado de lo que han expuesto su poética, algunos también se han extendido también en la década del entusiasmo, y después han puesto poemas. Ese es en síntesis el libro. Bien, entonces me has hablado del álbum, yo te iba a preguntar del álbum, pero ya de alguna forma ha adelantado su contenido y nos has dicho, y además yo quiero añadir que en ese libro primero, pues en realidad lo que tú manifiestas, creo yo, manifiestas una franca admiración por una serie de autores y la referencia tuya por darle validez a su obra, ¿no? Y en parte también quiero, si acaso, que reincidamos en la gestación del libro de Visual Libro, que apareció o se inició en el año 2001, ¿no? Cuando tú convocaste en la calle Jaime Serrano, ¿no? donde tú vives en Málaga, la exposición aquella, y de ahí parece ser que parte todo, y todo lo que en aquella exposición había o existía ha sido trasladado al libro. Sí. Pero bueno, en cuanto a la admiración, vamos a ver, yo admiro absolutamente a toda la persona que trabaja. Ya sabéis, quizás, y por ello es uno de los presupuestos por lo que yo, uno de los más importantes por los que yo me escribí la poesía social, también a la poesía social, por supuesto, porque mis primeros libros son precisamente de poesía social, o poesía comprometida, o del extremo, como últimamente se la ha estado llamando y se le sigue llamando allí en Moguer. La poesía visual es que la mayoría pensamos que es un campo abierto en el que todo el mundo tiene cabida y en el que no se deben de poner fronteras de ningún tipo. Esa es una de las primeras cosas. Eso lo digo en cuanto a la admiración. Naturalmente, la admiración y el tener el corazón abierto, pues en el corazón está hacia todo el que llega. Otra cosa es que, unos sigan, otros no sigan, otros se cansen, otros se peguen una patada en la espinilla, eso ya la vida lo va asentando. ¿Qué ha pasado? Que los poetas que están antologados son, eso no lo he dicho antes, pero creo que es el momento de decirlo, de esa primera parte
cada capítulo, como todos los capítulos, menos el primero, que son los artículos sobre la década, son bibliográficos, pues yo al final de cada capítulo he puesto un índice que refleja matemáticamente en las veces, o sea, las obras donde cada autor aparece. Por ejemplo, si en el capítulo bibliográfico, en el capítulo segundo, pues Antonio Gómez, por ejemplo, que está aquí, y lo estamos viendo, y hace bastante bulto, y es de los más queridos, aparece en 40 obras, pues entonces está Antonio Gómez. Como la obra está enumerada, pues yo he puesto las 5, las 7, las 47, la tal. De forma que se sabe, viendo esa parte del capítulo, se sabe cada poeta dónde está. He tenido que poner un límite. El límite era que me salían cientos y cientos de poetas. Entonces vi y consideré que tenía que coger y limitar. Conforme fui trabajando, el trabajo me lo fue dictando. Tuve que elegir y optar por decir, bueno, pues aquel poeta que en un capítulo no consiga cuatro citas, no lo pongo, lo condeno al silencio. Y eso lo he tenido que hacer y lo he hecho. Entonces, a partir de 5, con 5 y a partir de 5 hasta 20, hasta 30 y hasta alguna gente, hasta Reglero, Antonio Gómez, no sé, Campal también, de los más destacados, bueno, mucha gente, bueno, los nombres que están de tiempo y que están trabajando, lógicamente, como están en todas las antologías, son los más trabajadores, son los que mandan libros, son los que hacen el libro, porque también esto es el reflejo de los libros que nosotros hemos mostrado, porque lo hemos tenido bien, porque la gente durante los años de los 12 años me lo han ido mandando, o porque expresamente lo mandaron para la exposición. Ha habido gente que no ha querido mandar libros, luego están reflejados de una forma sesgada. De hecho, una obra sesgada totalmente en cuanto a la bibliografía, porque claro, tenerla toda a mí me ha sido imposible. Entre otras cosas, porque ha habido gente sencillamente que no ha querido colaborar. Entonces, la gente que ha sacado más puntuación, yo he hecho como esto en realidad es como la Vuelta a España, que cada capítulo es una etapa. Si el control se cerraba en las 5 citas, pues el que llegaba con 4 citas se quedaba fuera de control de ese capítulo. Si en el siguiente ha cogido 5, ha tenido 5 o 6, ha entrado, ¿no? Y al final de todo se ha sumado. La suma ha sido la que ha dado, pues, los nombres de la antología. Ha coincidido, porque es que es de cajón, pues, con los nombres que están ahí, bueno, que están ahí, que estamos en todos los años en la vanguardia de la poesía visual. Y sobre todo en la poesía visual, el libro. Es verdad que hay gente que está haciendo otras cosas, que tienen la facilidad o la capacidad o el valor o que sea de hacer exposiciones maravillosas, pero que si a mí no me ha llegado el catálogo o solamente me ha llevado ese catálogo, por una cita no se ha podido clasificar, porque hay gente que ha tenido, al hablado de eso, un montón y montones de cosas. Perfecto. Es que tengo que decirlo, porque ya que tú has utilizado el término, Paco ha sido también ciclista y ha hecho una proeza dentro del ciclismo, pues, admirable. Ya quisiéramos algunos haber hecho algo parecido. Tú dices, creo, en la portada interior del libro que aparecen ahí 1432 obras publicadas. Y bueno, por eso digo yo que tu obra es una exposición exhaustiva y sino más que una tesis doctoral, es tu obra. Desde el punto de vista material, yo he oído que este libro, que no sé si se va a poner a disposición del público, en el sentido de que los que te solicitan, etcétera, se podrán adquirir o no, pero cada libro de esto que sea por poco tiempo, mucho, háblanos también de eso. Bueno, te refieres a la materia, al objeto libro, a la materia. Al libro como objeto, como... Bueno, bien. Hacerlo mucho tiempo o poco tiempo depende de la gente que se ponga a trabajar en él. Entonces ahí no hay otra historia.
En cuanto a la materialidad, la materialidad del libro es describir su encuadernación. Naturalmente podríamos describirlo interiormente, hablar de los folios, de todo. Eso no da tiempo, porque eso es hablar ya de toda la nomenclatura de un libro, eso es imposible. Esta encuadernación es media piel. En general es media piel. Esto es un libro en media piel. Eso de tapadura, eso es una barbaridad. Decir tapadura es una cosa que se ha inventado las editoriales, lo mismo que a las rústicas se les dicen tapa blanda, cuando en todo caso se les debe decir tapa flexible. Pero en fin, de eso ya hablé yo hace 2 años aquí cuando lo del libro experimental, no en plan de decir. Entonces, este es un libro en media piel. Hemos utilizado varias pieles. Por la razón que ya apunté antes, porque de todos estos años de editar y de encuadernar libros, siempre van quedando restos, porque claro, piel hay que comprar piel entera. A lo mejor por un libro tiene toda piel o media piel, pues hay que pedir una piel entera, porque de otra forma no te la venden, y van quedando restos. Y también he tenido que pedir pieles, porque no tenía suficiente para hacer toda la edición. Entonces aquí hemos empleado, pues, bueno, pasta española, que la estáis viendo aquí en este libro, y aquel, eso es pasta española, eso es badana, blanquillo zumaque, teñida por el propio encuadernador. Eso. Esto es badana verde, que es el que tengo reservado para alguien que le gusta mucho el verde, que es Monterroso. Esto es chagrín de cabra, se refiere al grano, porque hay chagrines, por ejemplo, de caballo, de camello, pero bien, el que se emplean en la encuadernación normalmente es de cabra, chagrín de cabra. Y esto es chagrín liso, chagrín de cabra también, pero liso. Estas son las 5 pieles que tienen estos libros, 5 diferentes pieles. La badana, como se ve, es de oveja o carnero, y las chagrinadas estas, pues son de cabra. Sobre las pieles, bueno, las chagrín son siempre un poquito más caras, son más gruesas, la cabra tiene más potencia, es un animal más corpulento, por lo tanto tiene la piel más gruesa, también la piel cuesta más trabajo hacerla, también tiene más calidad, evidentemente, pero vamos, los precios tampoco varían mucho más. Hay una piel, ya a título de curiosidad, que es la piel marroquí, que pertenece a un tipo de cabra que en España se descastó. Se descastó porque es que por donde pasaba un rebaño de aquellas cabras no volvía, pasaba como Atila, no volvía a crecer la hierba. Entonces uno de los Felipe, no sé si Felipe IV, Felipe V, ordenó que, claro, a instancia de la gente que conocía el tema, ordenó que en España desapareciera ese tipo de cabra. En Marruecos la siguen empleando. Alguien me dijo ayer, ¿verdad?, que allí ahora lo que comen es basura, y que se han comido ya. Alguien que fue ayer, alguien me dijo, no, ayer ya lo que comen en Marruecos ya no, porque han acabado con todo lo que come basura. Bueno, es decir, el marroquí, las cabras esas las matan en Marruecos, en crudo las mandan a París, que es la cuna y Londres, son las cunas no son las cunas, pero de la encuadernación sí, de la alta encuadernación sí, porque allí hay gente que puede y quiere y le gusta pagar encuadernaciones artísticas, y a Suecia también, allí las curten. París, Londres y Suecia curten el marroquí. Y esas pieles vienen a ser igual una piel de cabra, que ya sabéis lo que es una cabra, no puede ser muy grande, ¿no? Dice que no está bien enseñada, pero puede ser así, ¿no? Una piel, ¿no? Sin cuadro. Y están ya por unas 100.000 pesetas la piel. Entonces, si es para hacer un libro en todo piel que solamente te sirve uno de los lomos, pues ya solamente de piel lleva ese libro 100.000 pesetas. Así que, aparte de la mano de obra que lleva, claro. Que si hablamos de un estilo concreto, eso puede ser, bueno, no sé, si se lo hace un encuadernador que tenga nombre, pues lo que quiera pedir, porque eso ya es igual que con un cuadro, lo que se quiera. Más o menos, ya por fin, ya del interior, porque eso ya no terminaríamos.
Bueno, pues entonces, como dicen que lo bueno, en este caso magnífico, si breve, 2 veces bueno, yo voy a hacer la penúltima pregunta, por si acaso la última o última surgen por ahí, Sí. que seguramente tienen más que yo. Me parece que en el libro, vamos, parece no, aseguro, según yo he visto, que en el libro que es de temática visual, o dentro de la poesía visual, aparece también poesía discursiva. ¿Eso de qué forma lo justifica tú? Bueno, está perfectamente justificado. Parece que tenemos más o menos aceptado que la poesía visual que empieza con la gente, con los brasileños. Parece que ese es, digamos, el gran núcleo. Ya sabemos que podemos remontarnos al maestro al maestro de Altamira o incluso más adelante donde queramos, eso ya lo sabemos. Pero parece que no es grande. No es grande, son poetas discursivos, antes de pensar en el concretismo. De hecho, son expulsados del grupo de poetas tradicionales porque ellos están rompiendo con la tradición. Entonces ese grupo es gente chapada antigua totalmente, que estamos hablando de los años 50, y entonces prácticamente son expulsados. Bueno, yo es lo que he leído, ¿eh? Entonces, se da la circunstancia de que, salvo casos concretos de gente muy joven que conoce la poesía visual de primerísima mano, por ejemplo el caso de Antonio Gómez, que después sí tiene bastante poesía discursiva, caso de, por ejemplo, de Millán, quizá caso de Monter, y algunos más, que antes de publicar libros de poesía visual no han publicado poesía discursiva, casi todos sí habíamos publicado, cada uno cuando publica el primer libro de poesía visual en el 79. Cada uno había publicado, por ejemplo, Gradolí antes de sacar la bomba de la Brigitte, en el 71 ya había publicado 2 libros de poesía discursiva. Gradolí es un grandísimo poeta discursivo, muy bueno, que por eso también, bueno. Entonces, José Luis Mata es otro que empieza en los años, en el primerísimo 70, en el 72 ya está participando en exposiciones, y un montón, y otra gente, ¿no? Entonces esa es la razón, porque al haber por autor 20 páginas, había sitio para eso, y porque yo quería que cada autor se reflejara en su amplitud, de un modo ecléctico, porque la mayoría no somos de piñón fijo. Yo sé que hay gente de piñón fijo, pero la mayoría no somos así. Y esa es la razón de que aparezca poesía discursiva. Creo que está perfectamente Después también, mi hija es poeta discursiva también, claro. Mi hijo también, yo empecé con la discursividad, pues claro, sería no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Pero vamos, la mayoría de las 20 páginas son poemas discursivos. De hecho, si cogemos un libro, además, los que tengáis ahí las separatas, podréis ver que casi por donde se hablan los libros, de la segunda parte, lo que aparece son poemas visuales. Este libro se puede abrir sin problema, el libro no se rompe. El libro está cosido con hilo de lino crudo, traído expresamente de París. Traído expresamente de París porque no se fabrica. La Biblia dice que de lino se hicieron los velos del templo y, los velos del templo y las cortinas del tabernáculo. Y que la obra de los santos son de lino. El lino es la fibra mejor que existe. Entonces el lino crudo es el que está mandado por la tradición para hacerlo en la encuadernación, etc. No he dicho, se me ha olvidado, son tantas cosas, que esto está encuadernado, aparte de que la encuadernación se llama en media piel, está encuadernado al modo de los libros sacramentales. Ya sabéis que los libros sacramentales son bautismo, matrimonio y defunción. Entonces, son libros donde los párrocos van apuntando todas esas cosas y tienen que ser libros que tengan una resistencia tremenda.
van encuadernados igual, van cosidos igual, con 3 cintas, con lino crudo, llevan sus clavos, no son clavos metálicos, otro tipo de clavos, otra cosa que le llamamos clavos encuadernadores, pero veis que este libro no hay ningún problema en abrirse ni en cerrar. Aquí está el libro con la mecaña, perfecto. Y ya está. Bueno. ¿Hay más preguntas? No puedo seguir. Pues entonces ¿Puedo yo, seguir? No sé, ¿qué queréis? yo si quieres termino y ahora ya que intervenga todo el que quiera en el público, porque tú estás aquí, está tu hijo Rafael ahí haciendo las fotos y has citado a tu hija Carmen. Por eso yo voy a terminar con una cita del mismo Manuel Calvarro que citaba al principio, que también, con la colación de publicarse en libro, etc., pues ha escrito lo siguiente: que vivan los Peraltos. Si algún día alguien quiere agradecer un trabajo constante y desinteresado dentro de la poesía visual, aquí tiene los receptores de tal orden. Así que yo solicito ya un aplauso para vosotros por todo lo que hacéis y